puse a grabar, listo. Así que les recuerdo el enunciado y la idea justamente como para poder entrar, por decirlo de alguna manera, en calor, es, ahí no sé si están abriendo, preparando bizcochitos, abriendo algún paquete. Valentino me parece, no sé. O son las ganas de que tengo de comer algo a Sí, esta hora. perdón, perdón, tenía el No, no micrófono pasa nada, prendido. no pasa nada. Si compartís no pasa nada. Bueno, entonces el enunciado nos decía algo así. Planteaba, decía, diseñar todos los casos de prueba necesarios para el proceso de extracción de dinero del cajero automático utilizando una tarjeta de débito. ¿Sí? Y sobre eso teníamos definidos justamente las condiciones de entradas dadas por la clave, el saldo, si el cajero tenía plata o no, cuál era el monto a extraer, cuál era el límite diario, el límite de poder extracción y habíamos modificado en vez de ser múltiplo de 100, múltiplo de 1000. En forma complementaria teníamos justamente las acciones de salida, por ejemplo, que tenían que ver con entregar el dinero, entregar el comprobante, devolver la tarjeta y distintos tipos de mensajes vinculados a si no había saldo dentro del cajero, si alcancé mi límite diario, si la clave no era válida, si el cajero no podía entregar dinero. Perdón, el mensaje de saldo insuficiente era porque yo pedí más plata que la que tenía. El mensaje por si el cajero no tenía dinero, mensaje porque no era múltiplo de 1000 o de 100 y mensaje porque el monto era superior al límite por extracción, ¿sí? Y un poco la propuesta fue justamente poder representar la tabla. Entonces, como para poder, al igual que hicimos con los test unitarios, al igual que hicimos justamente con las clases de equivalencia, arrancamos un ejercicio desde cero, así no solo les queda presentado, atendemos las dudas para que todos se puedan sacar las dudas que haya, y ahí vamos al ejercicio de la biblioteca, que era la propuesta que tenían para hoy. ¿Está bien? Si con la explicación que vamos ahora vamos bien, vamos rápido, metemos tercera, metemos cuarta y listo, y le dedicamos más tiempo a otro tipo de ejercicios. Si hay dudas, obviamente nos quedamos con las dudas que vayan apareciendo. Bien, voy a compartir entonces este archivo, que después se lo subo también, que es un archivo de Excel en este caso, porque lo vamos a construir ahora. Entiendo que ahí lo están pudiendo ver, y lo único que tiene en este caso se llama cajero, en un acto de creatividad. Ahí estoy aumentando la tipografía, el zoom, perdón, y tenemos las condiciones, ¿sí? Es decir, las variables de entrada o lo que llamamos justamente en el caso de las clases de equivalencia lo llamamos a las distintas entradas con su correspondiente dominio. Así que denme un segundo, ahí está Agus y ya también le pongo presente. Allá vamos. Hola Agustín, buen día. Ahí te puse el presente. Bien. Y después teníamos obviamente las acciones vinculadas, que simplemente era enumerar. Por un lado habíamos dicho, che, ¿cómo arrancamos con todo este proceso? Sobre las especificaciones que nos daban, que en este caso fueron simplemente casi que ese paso de interpretación, de comprensión, lo omitimos, ¿sí? Ahí está Florencia también, denme un segundo. Hola Florencia, ahí te puse presente. Sobre ese paso que omitimos, acá ya directamente nos estaban dando cuáles eran las condiciones de entrada, cuáles eran las acciones y teníamos que jugar un poco con las reglas, ¿sí? ¿Cuáles eran los valores posibles que podía tomar la variable clave? ¿Qué valores posibles Clave puede tomar? válida, clave válida. Ok, válida, no válida, perfecto. Entonces voy a hacer esto, a ver si lo voy a llevar a otro libro perdón, otra hoja del libro de Excel. A ver, quiero ver si eso se ve adecuadamente en pantalla. Sí, perfecto. Entonces vamos a ver cuál es si se quiere, permítame, los valores posibles asignados. Dijimos que clave podía ser válida o no válida. Ok. Saldo. ¿Cómo puede ser el saldo? Suficiente o insuficiente. Ok, eso va a ser el saldo suficiente o insuficiente en relación a eh, Propiedad. a tu pedido. O sea que en principio podríamos decir que el saldo puede ser mayor que cero o igual a cero. ¿Está bien? Claro. ¿Sí?
Cajero sin plata, ¿sí o no? ¿Está bien? Ujú. Ok. Bien, monto a extraer. ¿El monto a extraer cómo tiene que ser? Mayor a 0. Ok, monto mayor a 0 o monto menor, Igual a 0. monto, sí, no vamos a sacar plata negativa. Ahí está, monto igual a Claro. 0. Límite diario, También mayor que 0. ok. El límite diario es algo impuesto, así que tiene que ver justamente con qué, con el monto a extraer. Que el monto tiene que ser menor que el límite diario. ¿Está bien? Ah, ¿Sí? ¿Está bien? Ahí... ¿Verdad que se me fue? Ahí estoy. ¿Está bien, Pedro? O si sí. no, obviamente, si el monto es mayor o igual al límite, vamos a estar en problemas, si se quiere. Bien. Creo que... No, el cajero toma con menor igual, así que lo vamos a hacer así. Con menor igual y el otro es mayor. Ahí está. Límite por extracción, lo mismo, ¿no? Si el monto Ujú. es menor que el límite, menor o igual que el límite por, vamos a ponerlo acá, extracción, o el monto es mayor que el límite por extracción. Perfecto. Esas son las condiciones que tenemos. Si es múltiplo de 1000, podríamos decir que sí o no. ¿Ok? ¿Sí o no? Esos son como los valores posibles que podría tomar cada entrada. Y hago una breve pausa para acá mientras se fueron sumando algunos más. Para consultarles. ¿Saben lo que pasó con Walla? ¿Saben qué es Walla? Primero, ¿saben qué es Walla? Sí, sí, la Sí. billetera virtual. Perfecto. ¿Saben qué pasó con Walla? No, Ah, ¿tienen cuenta en Walla? no. Ok, bueno, si alguno tiene cuenta o alguno de los que esté mirando este video tiene cuenta, fíjense si les aparecieron $8000. Así, así como lo escuchas, Pedro. Por un error, Joder, por... ¿me la estoy creando? ¿Eh? ¿Me la estoy creando? No, ya no sirve, ya no sirve. Ahora sé que están trabajando en ese sentido, ¿sí? Ah, Cuando hablamos $8000 me apareció. $8000 en distintas cuentas, obviamente, en un montón de cuentas, ¿no? No en todas. Y ahí surgen como cuestiones que tienen que ver con las cuestiones éticas, si uno hace uso o no hace uso de esa plata, la normativa, si te lo transferís a otra cuenta, si reportás. Eso del lado del usuario. Si bien podemos educar al usuario, bueno, acá hubo un problema. ¿Desde qué área? A ver, díganme. Que es un área que se vincula con los jueces a la mañana. ¿Sí? Bueno, claramente hubo un serio problema de testing, ¿no? Porque un bug de esas características es bastante severo y no debería haber pasado a producción. En todo caso, hasta ni siquiera, no sé cómo habrá sido el proceso, si directamente lo hicieron ese cambio en producción. Si es como algo A mí me pasó algo parecido, profe, no de Walla. con el Banco Nación. No, ¿Con qué? con Sencopay. Ok. ¿Y qué te pasó, Pedro? Quise pagar con QR, entonces me transferí de una cuenta que yo tenía a Sencopay, apreté el QR, pagué en un Easy. Sí, Fui al BEA, hice exactamente lo mismo, pagué y nunca me descontaron la plata. mira, Está ahí la plata, está ahí. En el limbo. en 100.000 pesos. Uf, No, de hecho, después cuando vino la tarjeta, pues yo sí, tengo tarjeta, sí, me descuenta directamente de lo que tengo en Sencopay. sí. O sea, me descontó el pago de la tarjeta, pero nunca me descontó el pago a los cosos, al disco, Mira, al BEA ni a ok, Easy. claro, sí. Bueno, este tipo de cuestiones, fíjense que cuando a veces hablamos de cuál es el costo del testing, ¿se acuerdan de cuando dijimos, che, cuál es el costo del testing? Y decíamos, che, es innecesario hacerlo en etapas tempranas, el costo vinculado a los requerimientos, el costo vinculado a la arquitectura, al desarrollo, y justamente cuanto más íbamos avanzando pensando en este esquema de cascada, era el costo mayor. Bueno, acá, digamos, deja de ser algo discursivo, algo que yo les cuento de, uy, mirá, aparecen en la presentación las moneditas que representan, no sé, cuánta plata presentó. Acá hay algo concreto, ¿no? Hay algo que, si no lo leyeron hasta ahora, va a salir en los diarios, está en las redes, que justamente pasó, digamos, va a estar perdiendo plata, porque hay gente que no va a devolver esa plata, claramente, hay otra gente que sí la va a devolver.
Y después dependerá de toda la plata que invierta la empresa en particular, vinculada con abogados, cartas, documentos y demás. Que ahí no tenés una plata específica de desarrollo de software, ¿se entiende, no? Pero son las consecuencias dentro de un negocio vinculadas justamente al mundo del desarrollo de software. Por malas decisiones, malas prácticas, escasa revisión. Bueno, este tipo de cuestiones pueden pasar. ¿Ok? ¿Sí? Pero no, técnicamente no estás cometiendo un delito si no lo devolves. Mira, no soy, No hay una ley que no, lo prohíba. no soy experto, pero por ejemplo, sé que si a vos te hicieron una transferencia errónea, ¿sí? Recibiste dinero en forma errónea, eso se puede denunciar. El banco, por ejemplo, te puede intimar a que vos lo devuelvas, ¿sí? Que después hay que ver qué sucede en el medio, si es un gris, no es un gris. La verdad que yo Yo lo busqué la otra vuelta porque recibía yo para Mercado Pago Sí. pequeños montitos. Sí, Y yo lo busqué. Y no dice nada, la ley no está ok, especificada para eso, no hay ley para eso. bien. Bueno, Es un gris total. habrá que ver después, digamos, vos tenés lo que es, bueno, lo que es la ley, después la cuestión ética, por ahí te lo transferiste, No, sí, obvio, pasa que compraste Bitcoin, qué sé yo, no sé, lo que sea, ¿no? pasó. Ok, Vos bueno. lo- Después cada uno se fumó. Cada uno después decide cómo procede. Lo que yo por lo menos les puedo decir es, del usuario para este lado, de este lado del mostrador, ok, cómo se pagan caro los errores, por ejemplo, en testing. ¿Sí? Y es una manera de cuantificarlo. Hace 2 años atrás pasó, y el año pasado lo contamos, en particular con el Banco Nación. Algo, menor cantidad de plata, pero mayor cantidad, o sea, menor cantidad de plata por cliente, pero mayor cantidad de clientes. ¿Sí? oh, De vuelta. Bueno, cada tanto surgen estas cuestiones y tiene que ver con esto, con la cantidad de proyectos en simultáneo, con el mantenimiento de las aplicaciones, con la cantidad de personas que están disponibles para poder hacer determinadas tareas. Entonces, todo eso obviamente a los que están trabajando en ese desarrollo les genera estrés. Ni te digo si está tu puesto de trabajo en juego, si metes la pata, por ejemplo, con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, nada, cerramos ese paréntesis como anécdota en relación a ejemplificar a veces estas cosas que vamos viendo en un PowerPoint, en un ejercicio y decir, che, ¿qué significa el costo entonces de testing? Bueno, ahí tenés un claro ejemplo de lo que es el costo de testing, ¿ok? Bueno, volvemos entonces al ejercicio. Ahí teníamos recién entonces las condiciones con las distintas formas que pueden tomar esas entradas. Si es válida o no válida la clave, el saldo mayor que 0, igual a 0, etc. Bien. Entonces teníamos que definir las reglas para esas condiciones. ¿Qué reglas tenemos? Y dijimos que si tenemos que construir este tablero, esta matriz, tenemos que arrancar por ¿qué cosa? Lo que llamamos el qué. El camino feliz, el que va todo bien. ¿Cómo era la regla para el camino feliz? Bueno, la clave ¿cómo tiene que ser si el camino es feliz? Bueno, para una clave válida y un saldo mayor que 0, por ejemplo, ponemos así, y cajero sin plata no, y monto a extraer es que el sea mayor que 0 también, un límite diario no superado, está bien, podríamos decir, un límite por extracción no superado, y que el monto sea múltiplo de 1000, frente a esas acciones que son todas por la positiva, ¿sí? Frente a esas condiciones de esas entradas que son todas por las positivas, ¿cuáles son las acciones que debería realizar? ¿Nos tiene que entregar dinero? sí. Sí. Entonces le ponemos sí. ¿Tiene que entregar comprobante? Sí. Sí. ¿Tiene que entregar tarjeta? Sí. Sí. ¿Tiene que dar mensaje de saldo suficiente? No. No. O sea, no ponemos... Podríamos poner no para no ensuciarlo y que solamente nos queden los casos por positivo. Podemos ponerle sí, S, una X, etcétera. ¿Tenemos que un mensaje por límite diario? No. Clave inválida no porque fue válida. No entrega dinero, no. No es múltiplo, no. Y supera límite, no. Así que justamente ahí ya tenemos la primer regla, vamos a poner acá, regla 1, vinculado justamente con lo que tiene que ver con estas condiciones de entrada, cuáles son justamente las distintas acciones que tenemos que llevar adelante, ¿ok? Y así es como vamos construyendo la tabla. Vamos a hacer un par de reglas, no sé si vamos a hacer todas, pero por lo menos para poder organizar. Bien, otra regla, ¿cuál sería otra regla? La regla 2.
La regla del todo fallido. Bueno, podríamos ir a todo el fallido, está bien, pero para poder ordenarnos, ¿te acordás que lo que habíamos dicho, se acuerdan lo que habíamos dicho, que podíamos ir variando las distintas entradas para hacerlo como más ordenado? Sí. Entonces decimos, bueno, ok, podríamos poner directamente que la clave no es válida. Ya directamente cualquier cosa que carguemos acá, no podemos avanzar, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Claro. Entonces, ya directamente no cargo, podríamos ponerle, vamos a poner acá, no corresponde, si querés. Podemos ponerle que no corresponde, no corresponde, no corresponde. O lo podemos dejar en blanco, no hay problema. ¿Sí? ¿Y cuáles son las acciones que se van a ver representadas? ¿Va a entregar dinero? No. No, ninguna. Ninguna. A ver, ¿hay alguna que debería funcionar de todo Hay esto? una que dice que no es válido. Ok, mensaje clave no es válida. Acá. Entonces le ponemos sí en clave no válida o clave inválida. ¿Está bien? Por lo demás ya está. Listo, perfecto. Entonces fíjate que una variable en este caso ya tenemos el mensaje asociado. ¿Sí? Bien. Entonces seguimos avanzando. ¿Y cómo seguimos avanzando? Vamos a ir poniendo acá. Regla 3. Alto. Dale, decime. La clave La clave válida. sea válida y el saldo sea insuficiente. Ok, entonces yo por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Le puedo poner que el saldo es mayor que 0. ¿Está bien? Le puedo poner que... vamos a borrar esto, perdón, porque me lo completó. Ahí está. Mayor que 0. Cajero sin plata, no. ¿Sí? No. Monto extraer. Y le decimos que es... Que el monto extraer... O sea que el monto es menor que el saldo. Eso es lo que está diciendo. Perdón, Claro. el monto es mayor que el saldo. Ahí está. Mayor que el saldo. Bien. Límite diario, ahí no corresponde evaluar en particular porque justamente no me interesa. Está bien. Podría... Igual que el límite y el múltiplo. Es lo mismo. Claro, y múltiplo de 100, bueno, múltiplo de 100 le tendríamos que poner que sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, ok. ¿Qué tipo de acciones va a hacer? ¿Entrega dinero? No. No. ¿Entrega comprobante? Sí, el comprobante de no tenés plata te lo entrega. Ok. Bien. Vamos a ponerle que sí. ¿Devuelve la tarjeta? Sí. Sí. ¿Mensaje de saldo insuficiente? Sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Y después el resto, creo que y mensaje de no entrega dinero. Mm, Ese es cuando el cajero no tiene plata. Así que ah, eso... no tiene plata. Listo, No. así que no hace falta. Fíjate que no tiene mucho sentido hablar... ¿Por qué ponemos no corresponde en algunos casos? Porque no tiene que inundarnos, permítame, haciendo alusión a la localidad últimamente, de mensajes de error. Hay un mensaje hay una jerarquía en los mensajes, ¿está bien? Esa jerarquía en los mensajes que nos invita. Y nos invita en principio a decir, che, si ya el monto no fue superior al saldo que yo tengo, y bueno, lo que va a primar justamente, lo que tiene que ordenar es ese mensaje. El resto de los mensajes no me interesa que aparezcan. Por eso justamente es la manera de ordenar este tipo de cosas, ¿ok? Bien. ¿Qué otra situación tenemos? Así vemos como una regla 4. A ver, una regla 4 podemos jugar con que la clase... Que el cajero no tenga plata. ¿Esa decías? Sí. Dale. Sí. Clave es válida. El saldo es mayor que 0. Ok. Cajero sin plata, sí. Sí. Y ahí directamente monto extraer. Podría ser mayor que 0. Está bien. Límite diario, le ponemos acá que no corresponde. No necesariamente, sí. No corresponde. No corresponde. Y que en principio sea múltiplo. ¿Está bien? Acá no habíamos puesto múltiplo, habíamos puesto sí. Ok. ¿Qué acciones tiene que realizar? ¿Entrega dinero? No. ¿Entrega comprobante? Sí. Sí, porque te dice... A lo sumo puede ser, hasta en algunos casos es opcional. Te dice, no tengo plata, ¿querés que igualmente te entregue el comprobante? Bueno, viste cómo pasan esas cosas. ¿Devuelve la tarjeta? Sí. Sí. Perfecto. ¿Mensaje saldo insuficiente? No. No. ¿Mensaje límite diario? No corresponde, no importa. ¿Mensaje de clave inválida? No importa. ¿Mensaje de no entrega dinero? Sí. Sí. ¿Está bien? Bueno, esto que estamos haciendo es un gran ordenador justamente de qué, del comportamiento del sistema. Y a través de una tabla nos estamos abstrayendo de qué. Nos estamos abstrayendo de justamente el lenguaje al que está programado y nos estamos concentrando en el comportamiento. ¿Sí? Podríamos seguir con las distintas reglas tal como vimos en la presentación pasada, pero creo que, salvo que alguno me diga que necesita
algo, que fijemos alguna regla más, pero creo que como la metodología se entiende, ¿sí? Claro. ¿Sí? Ahí podríamos tener 7 reglas, por ejemplo, que es la cantidad de condiciones que tenemos. Entonces, Bueno, una fíjate, regla por... claro, acá tenés, mirá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo menos 7. Por lo menos. Pero podría aparecer más dependiendo de las combinaciones o la complejidad del sistema. Eso va a depender. Claro. Pero por lo menos tenés que tener una por cada una de las entradas. Por lo menos. O sea que ese ya está bueno, Pedro, te da una orientación respecto a justamente Claro. Esto, como Una cuando hablamos base. de la complejidad ciclomática. Che, ¿de qué me habla? De los caminos independientes. Ok. ¿Puedo agregar algunos valores límite, casos límite por los mismos requerimientos? Sí, bueno, genial. Este tipo de cuestiones está bueno poder entenderlas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Claro. ¿Sí? ¿El resto? Porque ahí está, listo. Pues por ahora vengo charlando con Pedro, pero bueno, ahí vemos algunos emojis. Ok, perfecto. Aprovecho entonces este impasse. No todos se sumaron al canal de Telegram, ¿sí? De la clase pasada. A ver, el canal no es obligatorio, el canal no. El grupo de Telegram, así digo las cosas con propiedad. Tenemos un canal que era como un canal de difusión, así que esa fue mi equivocación, ¿sí? Porque para eso tenemos los mensajes en el EBEA. Pero particularmente tenemos un chat como para poder justamente hacer ahí las... ¿cómo se llama esto? Las consultas. Ahí, bueno, se sumaron algunos más. Tengo 12 miembros en total. Tengo a Silvana, a Pedro, a Mateo, a Watanabe, que no sé quién es, Lucas Jiménez, Joaquín, Gonzalo Escalante, Alex Morán, Rama, debe ser Ramiro, me imagino, María de los Ángeles y Lucas Trivisono. De vuelta, no es obligatorio, por ahora no pusimos demasiados mensajes, pero la idea justamente fue, a partir de la demanda que ustedes dijeron, que ustedes plantearon, che, estaría bueno poder hacer consultas más rápido. Ok, bueno, el canal está habilitado, el grupo de consultas está habilitado. Si las quieren hacer o no las quieren hacer, ahí ustedes me avisan. Gracias, Gonzalo, ahí para sumarlo también. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir. ¿Se entendió entonces un poco la metodología vinculada a lo que es lo que tiene que ver con las tablas, la matriz que vincula las entradas, las reglas y las acciones? Es algo dentro de todo más sencillo. Entonces la propuesta es avancemos un paso más, que era la tarea que había para hoy, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Y la tarea que tenían para hoy es la siguiente, o era la siguiente. Ahí voy. Acá está. Dice, se los dejé en el aula, sí, acá lo tengo como partido. Y ya ahora en particular está hablando. Acuérdense que nosotros teníamos los caminos... el camino feliz, por decirlo de alguna manera, o el camino principal. Teníamos caminos secundarios, ¿sí? Frente a fallas, y teníamos excepciones. Bueno, en este caso la idea es justamente a través de las técnicas de tablas de decisión, que es lo que estamos trabajando, poder trabajar sobre lo que es un sistema de registro de libros, o de préstamo de libros, mejor dicho, de préstamo de libros. Así que lo voy a leer, y la idea que es tratar de justamente poder plantearlo más o menos parecido, pero que se tomen unos minutitos por lo menos para identificar las cosas. Acá de vuelta está el enunciado subido, lo vamos a leer, explicamos alguna duda que pueda haber y les voy a dar 5 o 10 minutos como para que piensen en lo que son las entradas o condiciones y lo que son las acciones, y a partir de eso nos vamos justamente a armar rápidamente la tabla juntos, si quieren. Ahí se sumó un Lucas, pero me perdí. ¿Qué Lucas? ¿Puede ser? Lucas, ¿te sumaste recién? ¿Quién? Lucas Moravito, ¿no? ¿Estás por ahí, Lucas? A ver. Así es. Ah, muy bien, ahí te anoto. Entonces, la pregunta de rigor para que puedas tener el presente. ¿Hiciste el ejercicio de la biblioteca? Ahora se desconectaba, Lu. No. ¿Llegaste a verlo o no lo hiciste? Ok. Ya ni abrió micrófono, ya directamente lo puso por escrito. Ok, no lo hice. Dale, está bien. No te preocupes, creo que nadie lo hizo. Así que justamente hicimos estos minutos
como una entrada en calor, explicando la tabla de decisión nuevamente y haciéndolo desde Excel para el caso anterior. Ahora la idea es poder trabajarlo, en este caso con el registro de préstamos de libros. Y lo que dice es, este caso de uso permite registrar el préstamo de uno o más libros que solicita un alumno a la biblioteca de la universidad, podríamos decir acá, de la Universidad de Ezeiza. ¿Pidieron libros alguna vez en la biblioteca de Ezeiza? En la biblioteca virtual pedí. Ok, bien. ¿Nos podés contar un poco la experiencia? Por el EVEA, entraste en el EVEA, pedís el libro y te manda un PDF. Ok, perfecto. O sea que tenés ahí algún tipo de... Tenés el usuario, tenés el libro, tenés que ver si está disponible o no. En este caso, al ser digital, el tema de disponibilidad es medio que no corresponde. Sí, ¿Está está bien? disponible siempre. Perfecto, bien. Bueno, acá las personas o los actores que participan tienen que ver, por un lado, con el alumno o la alumna o el estudiante y el bibliotecario o barra sistema, ¿sí? ¿Cuáles son las precondiciones en este caso? Bueno, ¿qué eran las precondiciones? Era todo aquello que nosotros necesitábamos para que justamente ese caso de uso justamente pueda circular, pueda funcionar. En este caso dice, el alumno de la universidad se ha identificado mediante su carnet al ingresar a la biblioteca y ha recogido los libros de las estanterías. Bueno, Pedro, con el ejemplo, directamente lo seleccionó seguramente de una lista, hizo una búsqueda dentro de un sistema y le llegó su PDF, pero es equivalente a hacerlo. ¿Alguna vez fueron a alguna biblioteca física? ¿Alguno fue? Sí, yo cuando era más chico. Ok. ¿En la primaria Yo también. se acuerdan de haber pedido libros o no? Sí, profesor, fui a una biblioteca, la de Tristán Suárez, de acá de mi zona. Ah, buenísimo, buenísimo, Silvana, Yo perfecto. me iba a estudiar ahí y a hacer los trabajos prácticos de la secundaria. Bien. Bueno, está bueno generar esos espacios a veces que donde uno se puede concentrar más, o por ahí a veces en casa no tenemos el espacio y no estamos tan cómodos. Bien, hasta acá vamos bien. Sistema de biblioteca, alumno o estudiante, bibliotecario y cuáles son las precondiciones. Básicamente, en principio, por ahora tener el carnet y haber buscado el o los libros. Ok, ¿qué más tenemos? Lo que decía a continuación es el flujo normal. Y ya nos está hablando de flujo normal. Fíjense que hay, a diferencia de lo que teníamos antes con el ejemplo donde ya teníamos enunciadas las condiciones y las acciones, acá hay como cierta redacción y la idea o la propuesta era comprender qué me están diciendo. Ya con diciéndome flujo normal, ya por lo menos me contextualiza y dice, che, este es el camino que tiene que andar comúnmente. Ok, después me van a dar los flujos alternativos. Ya cuando les dé un enunciado más complejo, ¿qué va a pasar? Bueno, no van a tener precondiciones, flujo normal, flujos alternativos. Lo van a tener que elaborar ustedes esto. Entonces estamos haciéndolo paso a paso. Y el flujo normal, ¿qué dice? El bibliotecario solicita al sistema comenzar el proceso de registrar el préstamo de un libro. Ok. El sistema solicita que se identifique al alumno que se desea retirar el libro mediante el número de DNI. O sea que su usuario está vinculado con su DNI. Por lo tanto, ahí ya podemos ir empezando a imaginar cuáles son condiciones o entradas y cuáles son los valores que pueden ir tomando. El bibliotecario proporciona al sistema los datos identificativos o identificatorios del alumno. El sistema solicita que se identifiquen los libros objeto de préstamo mediante el código correspondiente. Ahí tenemos entonces que cada libro va a tener un código. El bibliotecario proporciona al sistema los datos de identificación de los libros frente justamente a esta instancia del préstamo. El sistema muestra la fecha de devolución de cada uno de los libros, tal vez pueden tener cada uno una fecha diferente, y pide que se confirme el préstamo para cada uno de ellos. El bibliotecario le indica al estudiante o al alumno la fecha de devolución de cada libro y le pregunta si desea seguir adelante con el préstamo de los libros. El alumno confirma los libros que desea llevarse, es decir, frente a este listado que me agarré 20, bueno, pero de los 20 me voy a llevar 5, porque no voy a poder en las fechas que me estás dando analizar todo. Ok. El bibliotecario confirma al sistema el préstamo de los libros que el usuario de la biblioteca ha decidido tomar prestado. El sistema confirma que el préstamo de los libros se ha registrado correctamente. Esto es cuando todo sale bien. Acá ya fíjense que estamos describiendo con mayor detalle y hasta a veces podría parecer como repetitivo o tedioso la escritura, pero recuerden que la idea de los requerimientos es que eran claros, concisos, compactos, completos, tenían ciertas características para que en principio no nos queden dudas o queden la menor cantidad de dudas posibles cuando uno lo lee. ¿Ok? Hasta acá respecto al flujo normal. De vuelta, para los que se sumaron, este enunciado lo tenían desde la semana pasada en el aula. ¿Está bien? Si alguno no lo puede ver, no lo encontró, me avisa y lo buscamos en el P. ¿Ok? Y ya después nos vamos a ¿qué? A lo que tiene que ver con
flujos alternativos. ¿Y qué son los flujos alternativos? Bueno, variantes de ese flujo normal que están dadas por valores que pueden tomar esas entradas. Por ejemplo, el flujo alternativo 1 dice: el sistema informa que el alumno no existe y solicita el reingreso del dato para continuar. Es decir, pusiste tu DNI pero le pifiaste en un número, te faltó un número, tipiaste 2 veces, lo que sea, por ejemplo. Flujo alternativo 2. El sistema informa que el código del libro no existe y solicita el reingreso del dato para continuar. ¿Sí? Fíjense ya que estos flujos alternativos nos ayudan a pensar, o por lo menos los estoy intentando guiar en ese sentido, a que tiene que aparecer algún mensaje donde diga: che, el DNI está mal, che, el código del libro no existe, algo que ayude a entender. Flujo alternativo 3. El alumno, en este caso, ahí, denme un segundo, voy a ponerle a Matías la asistencia. Matías Rivero, nuevamente te puse la asistencia. Tené presente que ya tenés varias entradas tarde a la clase, ¿sí? Que hay varias cosas que se pierden. Gracias, profe, disculpe. No, de nada, no, yo te aviso porque obviamente, digamos, si bien se puede recuperar la grabación, más que nada como para tratar de aprovechar al máximo el tiempo, siempre cuando no sea una emergencia y demás, pero bueno, si hay alguna cuestión particular, después lo charlamos por privado, no hay problema. Bien, el flujo alternativo 3 dice: el alumno ha excedido el número máximo de préstamos simultáneos o tiene alguna penalización. Es decir, che, no puedo sacar más libros. ¿Por qué? Porque llegué al máximo o porque nunca devolví lo que saqué en todo 2024. Poner, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, el sistema va a informar de la situación que impide realizar el préstamo. El bibliotecario va a retener los libros y va a informar al estudiante de la situación y se cancela la operación. Y si hay algún tipo de error al momento de guardar los datos que estuvimos intercambiando, justamente tiene que volver al flujo, al paso 1 del flujo normal. ¿Cuál era el paso 1 del flujo normal? ¿Uno se acuerda? Bueno, justamente, si mal no recuerdo, era pedir el DNI. Acá lo tenemos. El bibliotecario solicita al sistema comenzar el proceso de registrar el préstamo de un libro. Es decir, volvemos al inicio de nuestro sistema. ¿Sí? Allá vamos. Bien. Bueno, lo que tenemos por ahora para hacer, me gustaría que se puedan tomar 10 minutos. La respuesta está en la presentación que ya le subí la clase pasada, así que si alguno tiene ganas se fija ahí, pero si no, la idea es que se tomen 10 minutitos, no más que eso, para pensar entradas, ¿sí? Valores de esas entradas, pensar las acciones a partir de la lectura de esto. Esto de vuelta lo tienen disponible de la clase pasada, tanto en el formato presentación como este enunciado en un archivo aparte que creo que decía consigna. No me esmeré mucho con el nombre del archivo, pero creo que era la consigna de la biblioteca. ¿Está bien? Y me quedo atento estos 10 minutitos como para justamente ver dudas o consultas que vayan apareciendo mientras van definiendo las entradas, mientras van definiendo justamente lo que tiene que ver con las acciones posibles y los valores que pueden tomar esas entradas, para ir pensando en particular las distintas reglas, ¿sí? Ahí dejo de compartir. Si alguno necesita ver pantalla o algo, igualmente me avisa, no hay problema. Y bueno, tenemos 9 y 12, 9 y 10, 9 y 22, o sea, en minutos aproximadamente, como para que puedan retomar el enunciado, volverlo a leer y ir identificando las entradas, ir identificando las acciones, para poder trabajar luego juntos, ¿ok? Así que aprovecho con este frío, me tomo un par de mates mientras ustedes hacen esto y seguimos avanzando. Y si alguno está perdido o perdida, también me avisa, che.
¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? Yo tengo uno chiquitito. Ok. Bien, ahora lo compartimos. ¿Al resto? Estamos pensando en las entradas y los valores posibles y estamos pensando en las acciones, ¿no? Algo importante que yo creo que puede llegar a pasar es que haya una interpretación del comportamiento del sistema y ustedes lo armen con cierta tabla de decisión. Y Pedro arma una, Alex arma otra, Valentino arma otra y yo armo otra diferente. La idea justamente que es, y en principio podríamos ser más detallistas o más completos en nuestra descripción, o por lo menos contemplar las cuestiones de mínima, que tiene que ver con el flujo normal y los flujos alternativos, ¿sí? O poder imaginar hasta otras situaciones o combinaciones de situaciones. Una primera estrategia para trabajar, ¿cuál es? Y bueno, una primera estrategia podría ser decir, mira, que cada persona pueda llevar un libro. Che, pero está simplificando el sistema. Sí, es verdad, pero quiero ir sobre seguro, quiero avanzar a paso firme. Entonces, si logro comprender el sistema para un libro, con un usuario que solicita y tiene una fecha de evolución, etcétera, puedo luego sobre eso sólido hacerlo crecer en complejidad. ¿Está bien? Esa es una estrategia de aproximación. Es decir, no atiendo todo el flujo, todas las especificaciones, mejor dicho, desde de manera temprana o en primera instancia, pero sí lo que hago en particular es acercarme a la propuesta para poder después refinarla. Así que les doy unos minutitos más como para que puedan avanzar. Bueno, ahí veo que algunos más se fueron ese ratito sumando al grupo. Buenísimo. Martino, Axel, Diana, Florencia, Lucas, Matías. De vuelta, no es obligatorio, pero es como para generar ese espacio como de por ahí de dudas, consultas que podían aparecer. Si están haciendo un ejercicio y quieren mandarlo por ahí porque tienen alguna duda, lo pueden adjuntar, o una captura, por lo menos para verlo rápidamente, ¿sí? Por ahí mandar algún audio, porque por ahí por escrito puede demorarse más o no se termina de entender bien lo que está planteado, o sea, como para que piensen en esas alternativas para trabajar, ¿verdad? Bueno, pasaron los 10 minutos. A Pedro ya lo escuché, ya me dijo que algo tiene. Parece que estamos jugando al truco. ¿Los demás cómo vienen, che? Sí, yo también tengo algo chiquitito. Buenísimo. No es la gran cosa, pero bueno. Ok, bien. Bueno, sin mayor compromiso, Pedro, Diana, ¿se animan a compartirnos un poco lo que armaron? No sé si lo armaron a mano, si lo armaron en Excel. En Excel. Te comparto. Dale. Mostranos, Pedro, después nos muestra Diana y vamos viendo alguna alternativa, como para hacer el mismo mecanismo que hicimos antes, ¿no? Pensar en justamente el armado de la tabla o la matriz de decisión a partir de las entradas, sus condiciones, las reglas que se imponen y particularmente las acciones que se llevan a cabo. Dale, Pedro. Profe, yo hice en papel. Ok. Si quiere le puedo ir diciendo más o menos lo que pude escribir. Sí, claro, dale, genial, Silvana. Buenísimo, como hicimos la otra vez que nos fuiste contando. Dale, lo La profe que me compu anda media más, no sé. No te das problema. Por eso yo te hago una consulta. ¿Te sumaste al de Telegram? Sí, me sumé, profe, estoy ahí. Bueno, si querés, si tenés ganas, le podés sacar una foto, también, digo, como alternativa, y lo mandás por ahí, y lo leo desde ahí, como otra posibilidad también.
Bueno, Si no, lo lees, gracias. no hay ningún problema. Bueno, ahí se está empezando a ver, Pedro, pero veo por ahora, dice la opción de espejo infinito, creo que tenés que poner ignorar. Pero por ahora no veo en particular No, el Excel. pero- Ahí está queriendo, parece. No sé si es mi compu o los demás la ven. ¿se ve? ¿Alguno más lo ve? ¿O soy yo que me No, equivoqué? no sé. Ah, Ahí, como te dijo el profe, que toques ignorar arriba, hay una opción que... Va. ahí al costadito. La No, que no, dice no, ignorar. al costado. No, ese era dejar de presentar, la de al lado que decía ignorar. No, esperá, que no estaba presentando. Ah, Estaba ok. presentando a mí. Claro, es lo que dijo un compañero, dice, estás presentando el Google Meet. Ahí va. ¿Ahí? Epa, mirá, bien, a Sí, ver. sí. Bien. Uy, no, yo no hice eso. Bueno, viste. No hay que intimidar a los compañeros. Cada uno lo va haciendo a su ritmo. Lo importante es que, digamos, a ver, mi objetivo es que a lo largo del cuatrimestre todos más o menos puedan alcanzar cierto nivel y cierto conocimiento sobre los temas. A veces Yo ya saldrá, avancé re poquito a veces igual. saldrá Re más poquito. rápido, más lento. De hecho, Pedro, los primeros ejercicios que hiciste, ¿no los hiciste más Más corto. Era- cortos o no Sí, contemplando ciertas cosas? Bueno, claro. por eso. Así que, digamos, cada uno va... A ver, en la medida de yo te digo, no es porque Pedro esté acá, pero noté en particular, por lo menos, que Pedro, que prende la cámara, que abre el micrófono y charla bastante, ¿sí? O charlamos bastante con él, que cambió también la actitud, por lo menos con las ganas de hacer cosas, más allá de obviamente que todos sabemos que quieren aprobar la o las materias, ¿no? Pero digamos, la actitud también es importante para aprovechar el tiempo en clase, sobre todo. Ese tiempo que por ahí en la semana a veces no tenemos. Dale, contanos. Bueno, ahora ahora me estoy dando cuenta que me faltan. Ah, Porque no, puse pero todas las ya negativas. no se modifica, Dale. Claro, puse todas las negativas y no puse todas o sea, las positivas. Así Ok, que bueno, puede dale, ser. a ver. Bueno, yo como entradas puse DNI de alumno, código de libro, fecha de devolución, máximo de préstamos y penalización por mora. Que ahí entraría si devuelve o no los libros. Ok, Es un amor infinito. ok. Después me pregunté qué diría cada cosa. Bueno, el DNI es válido o inválido, código de libro válido o inválido, fecha de devolución en fecha o excedido, máximo de préstamos válido o inválido, penalización por mora válido o inválido. Ok. Y empecé con el primero, Fíjate, el DNI por de ahí alumno. hay sugerencias. Esto es una Sí, sugerencia. Por ejemplo, tal vez entre válido e inválido podemos poner mensajes más, digamos, valores más pertinentes a cada caso. Por ejemplo, penalización por mora, yo te pondría si tiene o no tiene, por ejemplo. sí o no. Que si bien válido e inválido nos habla de algo parecido, ¿sí? Puede, digamos, como es un lenguaje coloquial, ¿sí? Como, digamos, informal que estamos utilizando, bueno, podemos justamente aprovechar eso para que quede más en claro. ¿Está bien? Simplemente como sugerencia. Bien, ¿qué más? ¿Y qué acciones definiste, che? A ver. Bueno, el DNI no existe, Ok, después código de libro no existe, sí, se excedió con la fecha de entrega, sí, excedió el máximo ajá, y pena por mora. ok, bien. Y ahí veo, digamos, como 1, 2, 3, 4, 5 opciones que obviamente corresponden con cada una de las reglas, Sí, ¿sí? Ahí donde dice valor 1, valor 2, 3, 4, 5, en realidad se llaman reglas, eso, sí. ¿ok? No me acordaba, de hecho la regla la puse acá. No me acordaba Claro, es que en realidad es como que lo tenés invertido, digamos, lo que vos son claro, los valores o el dominio de esas entradas, ¿sí? Es lo que está a la derecha, eso de válido, inválido, etcétera, y lo que vos pones en las columnas B, C, D, E y F se llaman reglas, ¿ok? perfecto. Que justamente Entonces, las... esto es el valor No, y estas son las reglas. claro, o sea, entrada es, digamos, entrada es la variable que está en juego, ¿sí? Sí, Los valores que toman las entradas son lo que vos pusiste en las columnas I y J. sí, Y las reglas son las que vos pusiste en las columnas B, C, D, perfecto. E y F. Ahí tendrías entonces regla 1, regla 2, regla 3. Es eso. Es un ¿Cómo va a tema más cambiar? de nomenclatura. Sí. Bien. ¿Y solo tenemos esa situación o hay alguna otra que dijiste, che, me faltó tal cosa recién? Por ejemplo, puse todo lo que no, o sea, todo lo que no es válido y Sí. no puse las válidas, por ejemplo. Ok, Entonces ahí entrarían más sí. ok.
en la 2, en la regla 2, que el DNI del alumno es válido, pero el código del libro no existe. Acá tendría que ponerle código del libro sí y el DNI existe, sí también. Ok, bien. Hago una consulta. Viste que, o por lo menos una propuesta. La propuesta que yo hago en general es, vamos por el camino donde todo sale bien. Es el camino del, el camino del arco iris, el camino feliz. ¿Está bien? ¿No viste el camino que va bien? No lo hice. Claro, porque digamos, yo arrancaría, che, confiemos, vamos a ponerle unas fichas al usuario, que todo camina bien. ¿Qué sería que todo camina Pero, bien? Si todo camina bien, hay una acción concreta que te está faltando, que es que se efectuó el préstamo. Sí, ¿Sí? ¿Está bien? sí. Ahora lo coloco. Dale. Pero está muy bien. El camino del bien, ahí dice Florencia. Confiamos Bueno, en que pues, el desarrollador hizo su tarea, el analista hizo su tarea, el tester hizo su tarea y el usuario dijo, yo hoy me voy a portar bien y salió todo bien. ¿Sí? O sea, no solo, digamos, nos invita a pensar en las cosas que pueden salir mal y qué hacer frente a esas cosas que pueden salir mal, sino que justamente, fíjate, no sería una entrada, sería una salida, una acción. El préstamo. ¿La salida? Claro, el préstamo justamente es que por las combinaciones de entradas se pudo efectuar el préstamo. ¿Está bien? Claro. ¿Se entiende? Y ahí sería, no sé, si el DNI del alumno estaba bien, el código del libro estaba bien, la fecha de evolución fue otorgada, no llegó al máximo de préstamos y no tiene penalización, bueno, entonces le presto el libro. ¿Sí? Para los demás, digamos, se entiende esto, digamos, la idea de vuelta de hacer las puestas en común que planteamos con relación a estos ejercicios tienen que ver con eso, con poder, a partir del trabajo que hace un compañero o una compañera, poder particularmente, justamente, detectar qué cosas, cuáles son los aportes o qué cosas tengo que tener en cuenta. ¿Ok? Bien, ¿podemos ver el de Diana, Pedro? Dale, dejo de Dale, compartir. gracias, che. Profe, ahí ya lo subí al Telegram. Ah, bueno, a ver, ahí veo mientras Silvana, mientras Diana comparte. Dame un segundito. No entiende nada, me avisa y le digo. A ver si puedo convertir. Pero escuchame, eso está, no sé si lo hiciste con regla o con muy buen pulso, está, por lo menos prolijito está, che. Gracias, profe. Yo tenía algo armado igual y lo terminé de completar con Ok. lo que fui viendo ahora. Muy bien, Y muy bien. ahora lo terminé. Dale, ahora lo analizo y lo veo más, digamos, va a ser, por eso te invitaba a que lo mandes porque es más fácil leerlo desde acá que imaginarme todas las, digamos, aunque vos me lo compartas por ahí describiéndolo, era como más difícil de imaginárselo. Bien. A ver ahí. ¿Se ve toda la pantalla? A ver, dame un segundo, Diana. Ahí estamos. Listo, cambio al Excel. Dale, dame un segundo mientras le pongo ahí a Lucio el presente. Claramente me falta de todo, Bueno, pero bueno. Buen día, profe. Buen Disculpe, día. la verdad. ahí te anoté, Lucio. Uy, ¿qué hice acá? A ver. Gracias. Si podés agrandarlo un poquito nomás, ponerle más zoom nomás. Voy. A ver. Pero un poquito. Ah, ya está. Para mí es suficiente, no sé el resto. Bueno, a ver qué tenemos ahí. A ver, lo armaste. Déjame ver esto. Ah, ok, lo armaste todo, digamos, como en una sola. En una sola tabla. Sí, Digamos. lo hice Ok, así, está bien rápido. Ok, hay A1, A2 y A3, me entiendo que son acción 1, acción 2, acción 3. Sí, lo de regla 1, regla 2, regla Ok, 3. ¿son las reglas o las acciones entonces? No, perdón, las acciones. Las No, acciones. Por las eso, acciones. porque Dije ahí cualquier cosa, perdón. veía la X, perfecto. Entonces, bueno, dale, contanos un poco. A ver, bueno, lo dividí en 8 reglas Sí, y bueno, lo que puse es que por un lado lo dividí en socio registrado, si tiene libros atrasados, sí, si el libro, bueno, está disponible sí, y bueno, dependiendo de si tiene stock, perdón, si no tiene stock, acá por ejemplo, como sí. no hay stock, ponemos la cruz acá. O sea, eso sería que el libro no está disponible. No está Ok, disponible. bien.
Y en este caso es el único que le va a permitir porque el socio está registrado, Ujú. no tiene libros atrasados Sí. y el libro está disponible. Ok, En el resto, sí. acá no, por ejemplo, ¿por qué? Porque, ay, perdón que me trabe tanto, No no sé pasa si se nada. entiende lo A que ver, voy lo mismo. explicando. Parte de las habilidades que tenemos que desarrollar son las formas de poder compartir lo que uno va avanzando en un proyecto. Así que aprovechemos estos espacios. Dale, no pasa nada. Dale, buenísimo. Bueno, acá el socio no está registrado, Sí, pero no tiene libros atrasados, pero eso no importa porque el socio no está registrado. ok. Eh, bueno, si bien el libro está disponible, lo mismo, como el socio no está registrado, no le va a permitir. Eh, bueno, acá lo mismo, no es socio. Ujú. Si bien acá es socio, el libro no está disponible, así que tampoco se le va a permitir. Bien. Y bueno, también lo mismo, no es socio. Sí, utilicé esto para declarar cuando no es socio y decirle, che, no te permito. Así que el único caso Sí, que se va a poder es el primero. bien. Tiene que ser socio, no tiene que tener libros atrasados y el libro tiene que estar disponible. Me falta obviamente lo que hizo todo Pedro, un genio que lo hizo re rápido, la verdad. Pero bueno, más o menos voy agarrando la mano. Bien, no, pero está muy bien la aproximación. Ahí solamente por ahí una de las que diría, vos pones si el libro está disponible o no. Está muy bien eso como entrada, está bien. Pero antes del libro tenés que ver si el código del libro, por ejemplo, que te pasaron, existe. Claro, sí. ¿Está Como bien? Por también el tema ejemplo. del DNI, de los ingresados, Claro, si tal es cual. O sea, correcto. donde cuando vos agrupas con socio registrado, probablemente todos estén registrados. Lo que pasa es que, digamos, por ahí digamos, el ingreso, ahí estás como evadiendo la validación. No sabés qué cargó. Es un socio, o sea, vos podés llamar socio registrado a quién lo cargó correctamente. Podría ser de esa manera. Tal vez tendría Claro. que quedar un poco más explicitado para que todos, cuando lo leamos, entendamos lo mismo. ¿Está bien? Claro, sí, sí. Sí, me falta. Esto Ok. le falta. Pero igual, Eso a estoy ver, segura. tengan presente esto, digamos, sea en el caso de Pedro, de Diana, de Silvana, que nos compartió también ahí por Telegram. Les di 10 minutos. O sea, de vuelta, en esos 10 minutos, por ahí, no sé, a algunos hasta les sobró tiempo y otros no lo empezaron y otros están perdidos, está bien. Pero la idea cuál fue, tener una primera aproximación y que sobre eso poder charlar un poco y ver qué cosas faltan, qué cosas uno se da cuenta que no llegó por tiempo o porque no las consideró. ¿Para qué? Para después, obviamente, sea porque lo ves en la presentación o porque te juntaste con un compañero o porque hiciste una segunda versión, incorporar estas cuestiones que estamos charlando. ¿Ok? Bien. Dale, bueno. Gracias, Diana. Bueno, tengo el de Silvana, que ahí compartió por Telegram, ¿sí? Así que los que todavía no se sumaron al Telegram se lo están perdiendo. Dice acá, Silvana tiene las condiciones que son, si el alumno existe, si el código de libro es válido, si excede el máximo de préstamos o la penalización, si hay errores al guardar, si se produjo algún error o al guardar los datos. Las acciones que ella planteó fue si se registró el préstamo, si hay necesidad de solicitar reingreso de datos, informar de la situación al estudiante o al alumno y cancelar la operación o reintentar desde el paso 1. Bien. Algo que, digamos, noto, y obviamente después lo que plantea son las distintas reglas dadas por lo que nos compartió el costado, que, por ejemplo, la regla 1 tiene que ver con el flujo normal, la regla 2 el flujo alternativo, la regla 3 el flujo alternativo, la regla 4 también, o sea, va viendo cada uno de los casos y en la regla 5 en particular con la excepción, si mal no recuerdo, por lo que llego a apreciar ahí, Silvana. La verdad que, a ver, como primera aproximación también está muy bien. Si querés después lo leo en detalle, pero digamos es bastante claro cómo está planteado. ¿Está bien? Yo por ahí la sugerencia es Bárbaro. aquellos casos donde, a ver, te conviene. Yo ya sé que lo hiciste a mano y cuando uno lo hace a mano es distinto de que variar el ancho de la celda de Excel, por ejemplo. Pero, viste, vos tenés regla 1, 2, 3, 4 y 5. Tratar de que las reglas que tenés en el de arriba te coincidan con el de abajo para justamente poder analizarlo con mayor facilidad. O sea, como si fuese la misma columna, ¿sí? Que estén alineados. Sí, sí. Es eso, pero se entiende porque obviamente lo realizaste en papel y te quedó mucho más prolijo que lo que yo podría hacer en papel. Así que felicitaciones. Gracias. La otra cuestión. Ahí vos planteas los casos donde donde no se produce cierta acción.
Eso no es obligatorio, en general en las tablas de decisiones solemos poner lo que se produce, ¿sí? Como para que el gráfico sea como más claro, es una sugerencia. Tal vez también podemos hacer uso de colores, ¿sí? Pensando en aquellas cuestiones que salieron bien y cuáles son las cosas que salieron mal, o sea, aprovechar, no sé, dos colores diferentes, por ejemplo, si estamos haciéndolo en un Excel o en algún software en particular vinculado al armado de este tipo de matrices, ¿ok? Ahora la pregunta es, somos 26, me descuento yo, 25. De esos 25, 3 personas compartieron. ¿Qué pasó con los otros 22? ¿Lo pudieron hacer? ¿No lo pudieron hacer? ¿Están perdidos? ¿Confiaron que lo hacía un compañero y con eso me alcanza para entender lo que está hecho? Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, Agustín. Yo lo hice ayer, me parece. Ah, bueno, epa. Entonces podemos celebrar. Hubo un compañero que... Bueno, Silvana también. Silvana había adelantado algo y Agustín, entonces, ¿querés compartir, Agustín? ¿En qué lo hiciste? Bueno, dale. En un Excel. Ok, dale, compartinos pantalla, así lo chusmeamos. Y acá dicen Pedro que... Alex dice que confía en su compañero de grupo. A ver. Ahí se está empezando Ahí a ver. se ve. Sí. Mirá, qué prolijidad, da gusto también. Epa. Se van consolidando cosas lindas. Ahí. Bueno, contanos un poquito entonces. Sí, primero me fijé en las condiciones de entrada. Ajá. Y acá tengo una consulta que es este tema de que en la condición 3 tenemos el número máximo de préstamos Sí. y la penalización. Yo había pensado en separarlo Bien, es una buena en idea. dos diferentes, Sí. pero nada, después me fijé en el PowerPoint y como estaban juntos, lo dejé juntos. Está bien. De vuelta, algo importante ahí. No Sí. sé qué en lo que está en el PowerPoint subido, lo que hacemos nosotros, lo que compartimos, son primeras aproximaciones. De hecho, fíjate que cuando planteamos test unitario, clase de equivalencia, etcétera, no es la única solución que hay. En este caso, podrías agrupar penalización con cantidad de máxima de libros, pero por ahí te interesa dar dos mensajes diferentes, ¿sí? Porque tal vez, nada, sacaste algún libro de más y otra situación hubiese sido, che, me debes un libro hace 2 años. Sería otra, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces, eso, digamos, podés fijarlo ahí. No hay nada en particular en la descripción que te está diciendo que deberías hacerlo. Y es una cuestión de interpretación. Esa es la primera cuestión que quería mencionar antes de dejarte avanzar otro poco. La otra es sobre lo que estuvimos viendo. Hay mensajes, ¿sí? O mejor dicho, hay acciones que están vinculadas con operaciones en el sistema, ¿sí? Por ejemplo, guardar los datos, realizar el préstamo. Y hay otras acciones que están vinculadas con mostrar información, mostrar mensaje de éxito, mostrar mensaje de error, de este tipo de error, de tipo error 2, 3, 4, lo que sea, de acuerdo a las distintas situaciones. Entonces, no se confundan o no asuman que tal vez solo operación válida es suficiente, sino que podrían decir, mirá, se grabó la operación válida y después obtenés un mensaje de operación exitosa, o sea, como dos cuestiones separadas. ¿Para qué? Para diferenciar. Si ya logras diferenciar que no solo se grabó, sino que además tuviste el mensaje, tenés dos formas de constatar luego qué sucede. Una se almacena probablemente en una base de datos, en un Excel, en un Access o alguna cuestión así, no sé, MySQL, ponele, o SQLite. Y el otro justamente es cómo notificás al usuario. Entonces, son dos acciones que, si bien aplican al usuario, una tiene que ver con la parte interna del sistema y otra tiene que ver con lo que el usuario va a estar visualizando. ¿Está bien? Entonces, está bueno hacer esa distinción, lo que se ve y la operación en particular. ¿Ok? Dale, te sigo escuchando, Agustín. Bueno, y después de contemplar esas 4 condiciones, hice la tablita acá con las diferentes reglas. Sí. ¿Cuántas son? Lo que, 15, son 16. 16. Lo que hice fue, agarré las 4 condiciones, sí, y como cada condición tiene 2 estados, uno válido y uno inválido, hice la potencia 2 elevado a la 4 y te da con eso hice 2 a la 4 te da todas 16. las cantidades posibles. Okay. Y porque algo similar habíamos hecho en matemática y yo lo vi parecido y dije... Muy bien, porque justamente en este caso, digamos,
y sumo algo más. Es base 2, es binario, por eso es, digamos, potencia de 2, porque cada una tiene dos Claro. posibilidades. Así que binario no Sí, siempre es y- 0 y 1, podría ser válido inválido. Si tuviesen más posibilidades de esas entradas, bueno, obviamente ahí es más complicado de poder hacer esto, porque imagínate que tenés variables que pueden tomar 5 valores, otras 3 y otras 2, por ejemplo. Claro, ahí Entonces, ya no se podría. digamos, ahí tenés que empezar a jugar. Por eso una estrategia es ir variando de una condición por vez. Por fuera el camino Claro. feliz. ¿Está bien? De hecho, en esta condición, en la número 3, también Sí. podría ser ponerle que sea uno válido y el otro no. Ok, Pero bueno, yo lo contemplé como 2 para Ok. que no se me hagan muchas más. bien. Y bueno, y después las acciones, que son estas que escribí acá. Ajá. Igual me di cuenta que me faltaron ponerle de la fecha de evolución y un par de Ok. esas en el. Pero bueno. Y bueno, este vendría a ser el camino feliz, Sí. donde todo es válido. Y la acción es esta, el préstamo se registra correctamente. Perfecto. Y acá medio que le escribí que las Cada 4 uno. operaciones son válidas y el Ok. resultado. Genial, genial. Y estas que están marcadas, que son las únicas que hice, no hice todas, Ok. vendría a ser en los casos donde al menos una de las condiciones es inválida. Ujú. Por ejemplo, en la regla 2, el estado del sistema no es válido y me dice que es la excepción 1, ¿no? Como aparece en el Power. Sí. Me sale el mensaje de error al guardar datos y vuelve de Y vuelta al vuelve al paso 1 del principio. flujo normal. Espectacular. Ahí Espectacular. yo tengo una consulta. Sí, dale. Por ejemplo, en la regla 4, ¿no? Que el estado del sistema es inválido y también cumple el tema de que hay un máximo de préstamos o está penalizado. Ahí es como Y en lo este caso, que hicimos antes. Lo que prima es que si ahí tiene que haber una jerarquía. Más allá de que esté penalizado, tendríamos que volver al principio y claro, después y después el segundo camino va a ser encontrarnos con que estaba penalizado. La ok. segunda vuelta, si se quiere, que da. ¿Está bien? Sí, y así sería con todos, que Claro, siempre tenga el exactamente. sistema Por eso inválido. esta idea de ir variando de a uno por vez nos ayuda también a tener como un control más específico de lo que va pasando. Ok. Viste que por ahí no, sí creo que estabas vos, pero hace un ratito en alguna de las, cuando hicimos el del cajero automático, yo en alguna de las variables le puse no corresponde. Claro, Porque sí. no Sí, me sí. importa que haya cargado o cuál es la situación, porque hay una que me está diciendo, che, esta es, digamos, esta es la primera barrera. Encontré esta barrera, no me voy a sentar a analizar los distintos valores que continúan. ¿Por qué? Porque ya sé que con esto tengo que ir por un camino que es mensaje de excepción, de fallo en el sistema, de reinicio del sistema, etcétera. O sea, por eso hablamos de esta jerarquía frente a las distintas entradas. ¿Ok? Bien, y bueno, y después, nada, hice las demás reglas Ok. que están acá. Bien. Que hice solo 5. Bueno, Que son, bueno, yo la que. les planteo algo como para charlar. La verdad que primero, bueno, felicitar que está muy bien desarrollado. No solo prolijo, sino que también está bien el contenido. Así que está muy bien. Habilitar o invitar también a entender esto, que de los 4 compañeras que fueron mostrando, hay distintas variaciones. Algunas vemos que están más completas, otras contemplan otras situaciones. Tal vez inicialmente la de Pedro contemplaba algo y fue complementado por lo de Silvana. Por eso también está bueno poder venir, compartir, mostrar, porque vamos también aprendiendo con el otro. Y la otra tiene que ver con algo que se me estaba por... Bueno, ya me voy a acordar. Disculpen, sepan disculpar la edad. Pero era importante. ¿Viste cuando decís, che, era importante y se los tenía que decir y me olvidé? Bueno, no pasa nada. Sí, ahí está, ahí volvió. ¿Qué pasa por cuántas veces vamos a tomar como inválido al usuario que es muy insistente? Por ejemplo, ¿dice algo en la especificación? No dice DNI no válido o usuario no encontrado. Ok. Vamos a suponer que en realidad la persona quiere sacar libros y no es estudiante de la universidad. ¿Sí? Hay acciones que uno toma al respecto y eso es como justamente lo que hablamos al principio, se vincula también el sistema con la operatoria del sistema. Si hay en este caso una persona que está mediando, bueno, podrá decir, lamentablemente te voy a invitar a que vengas en otro momento, por ejemplo, a volver a cargarlo o
que me acerque, me facilites tu DNI para poder constatar si hay algún error, alguna cuestión. O sea, hay medidas que se pueden tomar después de tantos ingresos. Por ejemplo, el código del libro fue registrado, pero después hubo un problema en la base de datos. Entonces, el código está bien, pero se corrompió la base. Bueno, eso no está contemplado como... Porque el código del libro es correcto. Sin embargo, al momento de cargarlo no lo encuentro. ¿Sí? Bueno, ese tipo de cosas no aparecen específicamente en esto que estuvimos hablando de flujo normal, alternativos, excepciones, etcétera. Pero en realidad son cosas que suceden en la realidad. ¿Sí? Son cosas que pueden pasar. ¿Y uno qué tiene que hacer? Bueno, tratar de prever. Che, ¿cuántos intentos le voy a admitir? ¿Viste? Como cuando dicen, bueno, tenés el segundo factor de seguridad. No sé, entras al correo y tenés, pones tu clave y después tenés, no sé, la clave propia por el lado de la computadora o el PIN, algún PIN o algún dato para verificar. Bueno, esas formas también las tenemos que empezar a contemplar dentro del sistema. Y fíjate que estas cuestiones de seguridad, por ejemplo, de validación, de interacción de usuario, en algún momento, falta poquito, vamos a empezar a charlarlas porque tienen que ver con qué, con esa experiencia del usuario, ¿no? Con esa experiencia del usuario por un lado y con cuestiones vinculadas a seguridad, por ejemplo, de los datos o de la información, ¿ok? Entonces, dentro del mundo del testing también se contemplan estas cosas. Y es un feedback que nosotros podemos dar, una retroalimentación que le podemos dar al equipo de desarrollo cuando imaginamos el comportamiento y nos estamos abstrayendo a partir de las especificaciones, de los requerimientos, y decimos, che, me parece que acá hay una situación que no se está contemplando. Esa ida y vuelta, por eso el rol del tester es transversal al proceso y no podemos dejar las acciones de testing vinculadas al final, ¿ok? Bueno, yo después les iba a subir, ahora les comparto simplemente para que lo vean. Yo acá dejé, se lo subo para que el que todavía no está ahí más relegado, de vuelta, si bien lo tienen disponible en el PowerPoint, yo acá en la biblioteca, acá en el Excel, puse acá, por ejemplo, como para poder completarlo, y al igual que habíamos hecho antes, ¿sí? En esos minutitos que ustedes estaban. Creo que ahí ya se está viendo, a ver. Todavía no. Ahí está. Lo que yo había dejado en particular es las entradas, en este caso vinculadas al DNI, ¿sí? Vinculadas al código del libro, al máximo de libros o penalización, y al estado del sistema si se había podido guardar o no. Para mí eran esas entradas posibles. Puede haber otras a partir o de la descripción o de la comprensión del problema. Y dentro de las acciones yo me imaginé, bueno, el préstamo realizado, la necesidad de reingreso de DNI si el DNI no es válido, la necesidad de reingreso del libro, y si hay una necesidad de reingreso de DNI, tiene que haber un mensaje de un DNI no existente, por ejemplo. Entonces fíjense que acá estamos, por un lado, trabajando en lo que es la operatoria del sistema, donde el usuario va a cargar nuevamente su DNI, pero ¿cuándo va a cargar su DNI? Bueno, le va a aparecer un mensaje donde el DNI no existe o el libro no existe. Vamos a mostrar también la fecha de evolución, vamos a mostrar si el usuario está penalizado, vamos a mostrar si hubo un mensaje de error al guardar y vamos a volver al inicio. Obviamente estas entradas con estas acciones a través de las reglas van a fijar justamente la matriz de decisión que están invitados a continuar desarrollando, ¿sí? Bien, la propuesta es presentarles dos enunciados. ¿Para qué? Para que puedan trabajar. Mi sugerencia es que puedan hacer las dos actividades, está bien, en su casa, en el horario hora de la materia, durante la semana, pero que les sirva ya como para terminar de consolidar lo que estuvimos trabajando hasta ahora, sobre todo porque la clase que viene ya vamos a empezar a trabajar con otros temas. Es decir, vamos a seguir trabajando con caja negra, con caja blanca, pero vamos a empezar a ver lo que es el modelo B, cómo se vincula con las distintas etapas particularmente de testing, y sobre todo vamos a empezar a hablar del testing de integración. Eso es lo que tenemos como objetivo para la próxima clase. Así que les comparto pantalla para charlar un poquito sobre estos enunciados, aclarar las dudas que puedan aparecer. Denme un segundo. Ahí teníamos, bueno, ciertas cuestiones que estuvimos charlando. Sirve de apoyo lo que está en la presentación justamente en función de lo que fuimos intercambiando. Acá hay una posible tabla, no es la única. Y acá tenemos dos sistemas más. El primero es un sistema de reserva de sala de reuniones, ¿sí? Pensando en este caso en el microcentro porteño, aprovechando las oficinas del tipo WeWork o los espacios
que quedaron disponibles para justamente hacer alquiler temporario. Bueno, lo que se hizo fue un pequeño sistema para, dentro de lo que se llama un centro de negocios, poder implementar un sistema automatizado para la reserva de salas de reuniones, ¿no? Para ello dice que se requiere diseñar un sistema que permita a los usuarios realizar reserva de salas de reuniones disponibles, y cada reserva está sujeta a ciertas condiciones y puede desarrollar diferentes acciones. Acá yo lo que les estoy dejando son las entradas, las condiciones y las acciones. En este caso, por ejemplo, dentro de las entradas, la fecha de la reserva. Dentro de la entrada tenemos el horario de inicio y fin de la reserva, obviamente a partir de la fecha estipulada. La cantidad de personas que asistirán a la reunión. El tipo de sala requerida, por ejemplo, si es pequeña, mediana o grande. Y el estado del sistema, si está disponible o no disponible para poder hacer una actividad. Ahí tenemos, por ejemplo, que una sala pequeña, ustedes pueden definir, ¿no? Una sala pequeña permite trabajar a 4 o 5 personas, por ejemplo, una mediana 10 y una grande 20, ponele, ¿está bien? No nos interesa tanto la cantidad específica, lo que tenemos que saber es, por ejemplo, si la cantidad es superior a la capacidad de una sala pequeña o superior a la capacidad de una mediana o de una grande. Fíjense que ya lo estamos pensando como si fuesen constantes simbólicas en C. Estamos imaginando esta idea de no me interesa el número en particular, sino que ya lo tengo clasificado en 3 grandes categorías. Esas serían como las entradas. Las condiciones, le dejo para que lo analicen, pero digamos, dentro de las acciones vamos a tener justamente la confirmación de la reserva de la sala de reuniones, solicitar la selección de una nueva fecha para la reserva, porque por ejemplo en esa fecha está ocupada la sala, solicitar la selección de una nueva hora. ¿Por qué? Porque tal vez tengo lugar, o es adecuado la capacidad, está bien la fecha, pero para esa hora no tengo espacio. O sea que entran en el juego 2 variables, 2 combinaciones, como recién nos traía su compañero. No solo la fecha, sino la hora, ¿sí? Para la fecha y hora tiene que ver fecha, hora y capacidad. Tenés ahí como 3 posibilidades para poder trabajar, ¿sí? Y después informar si la sala está disponible, no está disponible, si no hay ninguna en ese horario con la capacidad necesaria en la fecha y hora fijada. O sea, justamente nos va a ayudar con esto. Aumenta un poquito la cantidad de entradas, pero bien sigue la misma idea de lo que venimos trabajando hasta ahora, ¿ok? Dudas, preguntas respecto a este sistema. Es parecido, es un poquito más complejo, y la idea justamente es que nos vayamos, fíjate que que teníamos primero del cajero, luego el de la biblioteca y este ahora son de complejidad creciente. Cuanto uno más va haciendo estos ejercicios, puede empezar a interpretar mejor los enunciados, puede facilitar, digamos, familiarizarse con la herramienta, en este caso la tabla de decisión o la matriz de decisión, y poder tener como más en claro. El ejercicio que yo les voy a dar más adelante no va a distinguir entradas, condiciones, acciones, sino que va a ser un enunciado por ahí de una página y uno tiene que enumerar las acciones, las entradas, los valores posibles. O sea, estamos haciendo este tipo de ejercitación justamente para acercarnos a eso. ¿Dudas o preguntas respecto a este enunciado? ¿Se entiende? Ok. Entonces les voy a mostrar, buenísimo Santino, Silvana, Agustín, Pedro, genial. Entonces les voy a mostrar otro enunciado. De vuelta, en la presentación tienen en particular una posible resolución y una orientación. De vuelta, úsenlo de apoyo si lo necesitan, pero traten de resolverlo sin ver la presentación, ¿sí? Es decir, tomen las entradas, tomen las acciones, imagínense la tabla, imagínense las situaciones, imagínense los valores posibles, justamente para poder trabajar. Y en este caso, se me fue uno más, es un sistema de reserva de vuelos. Ahí va, ahí está. Dice: una aerolínea de vuelos de cabotaje, vamos a decir Flybondi, ponele, desea implementar un sistema automatizado para la reserva de vuelos. Para ello se requiere diseñar un sistema que permita a los usuarios reservar vuelos disponibles. Cada reserva también está sujeta a condiciones y puede desencadenar o llevar adelante diferentes acciones, para lo cual hay que, a partir de estas entradas, las reglas y condiciones y las acciones, armar su matriz o tabla de decisión. ¿Ok? Y acá dentro de las entradas y condiciones, ¿qué tenemos? Bueno, la fecha de vuelo, el origen y el destino, por ejemplo. Fíjate que acá origen y destino tienen que ser distintos. Sí, parece obvio, pero no puedo salir de Buenos Aires y llegar a Buenos Aires. ¿Sí? La cantidad de pasajeros. La cantidad de pasajeros, en particular vas a tener una cantidad de pasajeros que vos querés solicitar y cuántos particularmente están, cuántos espacios o cuántos asientos o butacas, como lo quieras llamar, están disponibles.
La preferencia de clase. ¿Qué disponibilidad tenés en económica, en ejecutivo o en primera clase? Y si justamente el sistema está disponible o no está disponible. ¿Sí? De vuelta, son distintos tipos de sistemas que cuando uno lo mira desde esa matriz, tienen un montón de cosas en común. Entonces esa es la mirada que les propongo realizar. Algo parecido a lo que nos pasó con las clases de equivalencia, donde a cualquier sistema lo podíamos manejar o modelar de cierta manera, ahora lo estamos modelando de otra, en este caso vinculado justamente con entradas, condiciones y las acciones. ¿Y cuáles van a ser las acciones? Bueno, las acciones va a ser el camino feliz, que podamos confirmar la reserva del vuelo. Después, si no, por ejemplo, que para la fecha no le pidamos al usuario que cargue una nueva fecha para poder realizarlo, o que cambie un nuevo origen o un nuevo destino, ¿sí? Dependiendo justamente si son iguales. Informar si hay asientos suficientes o no en el vuelo, por ejemplo, o en función de qué, de la preferencia de clase. Y ahí uno puede empezar a complejizarlo y a manejarse un rato. ¿Por qué? Porque podés decir, che, mirá, para el caso de no tengo en primera, pero te puedo ofrecer lugar en business, o no tengo en business, te puedo ofrecer lugar en económica. Entonces son variables que entran en juego que van a justamente desencadenar en prestaciones específicas del sistema. Y ahí es donde entra el rol del tester también y la creatividad que tenemos que tener. Sobre esto tal vez es un primer esquema, un primer boceto que el cliente nos dice, mira, necesitamos estas situaciones, y desde el equipo se nutre o se le da devolución o retroalimentación al cliente para también contemplar ciertas cuestiones. Y uno dice, che, pero por la misma plata voy a trabajar más. No se trata de eso, sino que se trata de que desde el conocimiento que uno tiene, brindar un mejor servicio, comprender el sistema y justamente poder hacer esta ida y vuelta constante entre el cliente, el equipo de desarrollo y particularmente las tareas vinculadas al mundo del testing. ¿Ok? Entonces, la propuesta es, ya que hoy, como avisé, y vamos a cerrar un poco más temprano porque tengo que ir por un tema de estudios médicos a Capital, quería consolidar estas cuestiones donde hagamos práctica acá, nos saquemos las dudas, compartamos, veamos distintas opciones y que se lleven 2 ejercicios más como para poder trabajar durante la semana. El que los quiere desarrollar en este rato, más que bienvenido. El que me lo quiere mandar por mail, más que bienvenido. El que lo quiere compartir por Telegram, todo bienvenido, ¿sí? A cualquiera de los casos les voy a dar devolución durante la semana y voy a estar atendiendo las dudas. Desde Telegram tenemos también la opción de mandar audios. La única limitación que yo no conozco, pero es cuestión de averiguarlo, es si tiene un límite en la extensión del audio. Es lo único que tendría ahí para chequear, porque no lo he utilizado en particular, pero justamente para que si tienen alguna duda puntual y no es complejo de plantearlo en forma escrita, pues lo puedan plantear en particular en forma oral, o como hizo Silvana, mandando la resolución en papel para poder charlarlo, ¿sí? Ya la clase que viene no hacemos entrada en calor como hicimos hoy de, bueno, no hiciste el de la biblioteca, resolvimos el anterior, resolvimos parte de la biblioteca, estamos acercándonos a esto, sino que ya arrancamos con tema nuevo, ¿está bien? Y nos quedan 2-3 clases que van a ser un poquito más intensas, pero yo prefiero estas clases que estuvimos trabajando ir como más a paso firme y que se lleven herramientas concretas, que no haya errores conceptuales, que es sobre todo lo que en las fechas de final vengo viendo, ¿está bien? Ojalá promocionen y no lleguen a fecha de final, pero si llegan a la fecha de final, obviamente que este tipo de cosas que estamos charlando no deberían aparecer esos errores, por lo menos por la carga o la importancia que le pusimos a la práctica en estos encuentros. ¿Ok? Bien. ¿Dudas, consultas, algo para compartir? Profe, yo que entré un poco más tarde quería saber si se estaba grabando la clase para repasar Sí, un poco ahí. obvio, sí, todavía estamos grabando. Ahora en un ratito, cuando terminamos, dejo de grabar y entre la tarde y noche, cuando regreso, más hacia la noche, voy a estar subiendo, y a lo sumo también, digamos, les aviso, sea por Telegram o por el aula virtual como LBA, como hacemos siempre. Buenísimo, gracias. Y suerte ahí con los cuestión médica y el CAPI. Gracias, che, gracias. Algo también, les voy a subir, por las dudas, porque Luce ahí entró más tarde, o para los que ya entró más tarde, el que hicimos el Excel que armamos para el del cajero, se lo subo, y le subo también el de la biblioteca, por si alguno quiere, a partir de esas acciones, esas entradas y las reglas, empezar a completarlo para tener como ese insumo intermedio antes de mandarse a hacer estas, ¿ok?
Pero es importante, insisto, con esta cuestión que cuanto más puedan compartir y vayamos variando, ¿sí? No necesariamente que siempre puedan compartir los mismos, nos vamos a nutrir y vamos a poder aprovechar estos espacios de encuentro cada semana, ¿sí? Semana que viene ya arrancamos con tema nuevo, ¿sí? O sea que ya cerramos las instancias de prácticas de test unitario, de clase de equivalencia y justamente de matrices o tablas de decisión, ¿ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? Alguien que yo no haya nombrado, no le haya dicho que en relación a la asistencia o alguna cuestión, creo que todos los que se fueron sumando, aunque sea más tarde, les fui poniendo, pero si alguno tiene dudas, lo chequeamos con la tablita que tengo acá. Bien. Bueno, entonces, a ver, Axel dice, lo que hay que hacer con los enunciados es más o menos lo mismo que hicimos hoy o habría que agregar algo más específico. No, es eso, contemplar, Axel, en ese sentido, las variaciones, esto que yo decía. Vos podés cumplir como con lo de mínima o podés jugar como cuando hicimos recién lo del libro. Che, ¿cuántas veces puede cargar mal el DNI? Y tener una especie de variable de entrada que contabilice justamente que después de 3 veces de ingresado mal el DNI, bueno, se le muestra otro tipo de mensaje al usuario, por ejemplo. Pensando en esto que nos traía Pedro de la biblioteca virtual, ¿no? Entraste y no sé, no encontraste el título, no encontraste el título, ok, ¿cómo le ofrezco otra posibilidad? ¿Sí? O no le ofrezco, le digo, bueno, comunicate con tal teléfono. Entonces ahí tenés, por ejemplo, una opción de enviarnos un mensaje de enviar correo o mensaje de comunicate vía WhatsApp con tal leyenda, por ejemplo, digo. Son variantes para que uno pueda complejizar el sistema y brindar otras posibilidades justamente dentro del comportamiento que atiendan a estas cuestiones que inicialmente no fueron planteadas. Esta vez no fueron planteadas más escuetamente o que quedan más libradas al azar. ¿Ok? Bien. Bueno, nada, ahí entonces ahora sí dejo de grabar, Lucio, y después